Comenzando con el tema, primero iniciaremos con generalidades, ¿va? La anatomía normal. El corazón se encuentra en la caja torácica, ¿va? Cosas obvias. Solo recordar las partes importantes de la fisiología cardíaca, que son las dos grandes arterias, la aorta, la arteria pulmonar, las venas que regresan al corazón, la cava superior, la cava inferior que no se mira en la imagen, las venas pulmonares que van a ambas aurículas, y que el corazón cuenta con dos aurículas, derecha e izquierda, dos ventrículos, derecho e izquierdo, los cuales están separados por el septo auricular, interventricular, y también hay un septo interauricular, ¿verdad? Cada aurícula está conectada con su respectivo ventrículo por medio de las válvulas auriculoventriculares. Estas, además, también hay otras dos válvulas que conectan los ventrículos con su respectiva arteria principal, ¿verdad? Aquí más anatomía. También recordar de que el corazón está rodeado por el pericardio visceral, que es el que está exactamente adosado al músculo cardíaco por el exterior, y el pericardio parietal, que es el que está adosado a las otras estructuras de la caja torácica que rodean directamente el corazón. Esta es una imagen que es bien importante aprenderse de esta imagen para saber más o menos reconocer las estructuras en una radiografía de tórax, ¿verdad? Saber que en la radiografía de tórax el corazón, lo que no se ve, por así decirlo, es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho generalmente está inferior y hacia el frente, digamos. No se puede apreciar bien en la radiografía. No así el ventrículo izquierdo, que está en un borde hacia la izquierda. En la aurícula derecha, que está el borde hacia la derecha, ¿verdad? Y las grandes arterias que se puede ver en la parte superior. Aquí en esta radiografía, no sé si se ve el cursor. No, ¿verdad? No. No se ve. Bueno, no sé cómo, quizás por la imagen que puse. Espérenme. Ahora se ve el cursor. Pues sí, doctor. Ahora sí, vaya. Ahorita sí. Aquí se puede ver en esta radiografía que del lado izquierdo, lo más prominente del lado izquierdo es la proyección del ventrículo izquierdo. Del lado derecho, la pequeña porción cardíaca que sobresale después de la columna en el emisor derecho corresponde a la aurícula derecha. El ventrículo derecho está sobrepuesto a todo eso y no se observa con claridad. Aquí se mira el botón de las arterias pulmonares y el botón del callado de la aorta, cuando la aorta da la vuelta y se dirige hacia abajo. Y aquí es una vista lateral. En la vista lateral lo que vamos a observar es en la parte inferior el ventrículo izquierdo, en la parte anterior y superior el ventrículo derecho, y posterior la aurícula derecha, y lo que no se observa aquí es la aurícula izquierda. Lo que no se observa aquí es la aurícula derecha. Aquí es otra imagen donde se resalta el borde de cada estructura. Si por alguna razón esta parte de aquí se mira, ¿cómo se llama? Aumentada de tamaño, es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si se mira más pestaña
de corazón aquí a este lado, podría ser hipertrofia de la aurícula derecha y así respectivamente. Vaya, eso con respecto a la distribución espacial de cada estructura del corazón. De ahí recordar que el corazón tiene un sistema de conducción especial que transmite los impulsos eléctricos desde el nódulo sinusal a través de todo su sistema de conducción para lograr una contracción cardíaca sincronizada. El estímulo va desde el nódulo sinusal o nódulo sinoatrial hacia el nódulo, a través de toda la pared auricular, se dirige hacia el nódulo auriculoventricular, que se encuentra en el tabique, en una porción posterior e inferior del tabique auricular. Luego, ahí en este pedazo del nódulo auriculoventricular sufre como un enlentecimiento y posterior, para darle chance, digamos, a que las aurículas se contraigan, eso genere mayor vaciado de sangre hacia los ventrículos, y posteriormente el impulso se va a través de los haces de His, se dividen en dos ramas, derecha e izquierda, las cuales inervan cada ventrículo derecho e izquierdo, para posteriormente generar la contracción ventricular y la eyección del ventrículo, de cada ventrículo. Aquí está esquemáticamente, aquí solo recordando fisiología, anatomía normal. El nódulo sinusal se dirige a través de las fibras, que cada una tiene su nombre, más adelante lo pongo, al nódulo auriculoventricular, se dirige hacia las de His y allí se divide en cada una de sus ramas. Aquí están las fibras que van del nódulo sinusal al auriculoventricular. Pueden tener nombres propios, pueden tener nombres dependiendo de su posición. Uno es el tracto internodular anterior, internodular mediano o posterior, o los nombres propios que pueden ser de Waxman, de Wexman y de Torel. Luego, esto se lo podríamos preguntar, los nombres de los tractos. Luego, recordar cómo es en sí digamos, electricidad en la contracción cardíaca. Es diferente a la del músculo esquelético. La del músculo esquelético, la gran diferencia de la contracción del músculo cardíaco con la del esquelético es que no tiene la fase de meseta o la fase 2, ¿verdad? La cual se debe principalmente al calcio, ya vamos a ver más adelante. Entonces, la fase de contracción cardíaca son 5, la fase 0, 1, 2, 3, 4. Y ya hasta la fase 4, pero si contamos la 0 serían 5 fases en total. Comienzan por tener un diferencial de potencial de membrana de aproximadamente menos 2 milivoltios. Luego se genera una rápida entrada hacia la célula de sodio, de iones sodio, lo que lleva el potencial intracelular ¿cómo se llama? De la célula hacia aproximadamente más 35, de menos 90 más 35. Entonces aquí ya se genera la contracción cardíaca o la contracción miocárdica de cada célula individual. Luego sucede un leve introducción, o mejor dicho, salida de potasio de la célula. Al perder iones positivos, la célula nuevamente vuelve o tiende a otra vez a negativizarse, pero viene el calcio. Rápidamente el calcio comienza a entrar, a liberarse de los retículos endoplásmicos de cada músculo, de cada célula miocárdica, y también a entrar por medio de
¿cómo se llama? De la membrana, y se da esta fase de meseta que mantiene el potencial de membrana aproximadamente unos más 20, más 30, ¿verdad? Luego, esta entrada de calcio cede y el potasio en la fase 3 ya sale con mayor rapidez hacia el espacio extracelular. En la fase 4 se da la nueva reentrada de potasio hacia la célula por medio de la reentrada de potasio y la salida de sodio a la célula por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que vuelve a generar otro ciclo. La principal, ¿cómo se llama? Estructura celular que permite esta contracción es la bomba sodio-potasio ATPasa, porque es la que mantiene el gradiente negativo intracelular con respecto al extracelular. La entrada de sodio, la entrada de sodio hacia la célula y la salida de potasio de la célula son fenómenos, digámoslo así, pasivos, porque es el camino normal que llevan el sodio y el potasio. El sodio, al haber mayor concentración de sodio extracelular y menor concentración de sodio intracelular, por gradiente eléctrico y osmótico, siempre el sodio va a tender a entrar hacia la célula. Y el potasio, al revés, como hay más en la célula y menos afuera, siempre va a tender a salir de la célula. Pero es la bomba sodio-potasio ATPasa la que permite que haya ese gradiente. Así que eso es muy importante en cuanto a la contracción cardíaca y en cuanto al estado celular de otras células del cuerpo, ¿verdad? Aquí está ejemplificado cómo es ¿cómo se llama? El viaje de la conducción eléctrica a través de las paredes del aurículo y ventrículo. Nace en un nodo sinoauricular, va por medio de los haces por las paredes auriculares, se contrae la musculatura auricular, el mensaje se detiene un poco en el nódulo auriculoventricular, luego sigue a través de la pared interventricular hacia las paredes libres de cada ventrículo. Así es, la contracción de los ventrículos es acordarse que primero es interventricular, del septo interventricular, y posteriormente de las paredes libres. De allí, con respecto a anatomía, también recordar las partes de la pared miocárdica, que son lo que les mencionaba, el pericardio parietal, el pericardio visceral, y entre ambos hay una cavidad, un espacio virtual que tiene líquido pericárdico, pero es ínfimo. Luego está el miocardio, que es lo principal, y el endocardio, que es la pared interior, que es lo que tiene contacto con la sangre. Aquí también otro ejemplo. Aquí vaya acordarse de las válvulas que separan cada cámara cardíaca. La aurícula derecha con ventrículo derecho es la válvula tricúspide, la aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, la válvula mitral, y la válvula pulmonar, obviamente la que conecta el ventrículo derecho con el tronco de la pulmonar, y la válvula aórtica que conecta el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Una mnemotécnica, digamos, que yo ocupo para acordarse de cada una de estas es acordarse que los lóbulos del pulmón, de derecho e izquierdo, el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2, al igual que la válvula de las cámaras derechas tienen 3 valvas tricúspidas, y la válvula de las cámaras izquierdas tienen 2 válvulas, la válvula mitral. Aquí es otra imagen, más imágenes de las válvulas. De ahí,
Los eventos cardíacos necesarios para el funcionamiento del corazón son básicamente estos que se resumen aquí. La despolarización, repolarización, la sístole, diástole, cierre y apertura de las válvulas cardíacas. Acordarse que la diástole es el periodo en que el corazón se relaja después de una contracción. La sístole es el periodo de contracción cardíaca, aumento de la presión dentro de cada uno de los ventrículos y la eyección de la sangre. El gasto cardíaco básicamente es el volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto, o sea, es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Este es un dato bien importante de conocer. La fórmula gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca, porque nos ayuda mucho en cuanto a la clínica de el estado hemodinámico de los pacientes. Más adelante, yo creo que tengo otra clase con ustedes sobre eso. Y el retorno venoso, que es la cantidad de sangre que regresa al corazón por los dos grandes vasos, la vena cava superior y la vena cava inferior. Aquí otra vez el ciclo cardíaco, ya no lo voy a repetir. Igual acá, mi equipo es ejemplificado. Lo importante es términos: inotropismo, cronotropismo, lucitropismo y el shunt. Estos sirven también para el tratamiento de ciertas condiciones, ¿cómo se llama?, de la fisiología cardíaca. El inotropismo es la fuerza de contracción del corazón, puede ser positivo o negativo. Hay fármacos inotrópicos positivos y hay fármacos inotrópicos negativos, como por ejemplo, inotrópico positivo, la adrenalina, la noradrenalina, la dobutamina y esos. Inotrópicos negativos son fármacos que enlentecen ¿cómo se llama?, la velocidad, la fuerza de contracción, porque inotropismo es fuerza. Y el cronotropismo es la velocidad de contracción, igual fármacos positivos o negativos, igual casi siempre serían adrenalina, noradrenalina, dobutamina, esos. Y al contrario, son tanto inotropismo como cronotropismo serían los fármacos sacados del isoproterenol. El lucitropismo es la velocidad de la relajación del corazón. El shunt, básicamente shunt es un cortocircuito de izquierda a derecha, o sea, la mezcla de sangre en compartimiento del corazón. Se refiere a que la sangre arterial o sangre oxigenada se mezcla con sangre venosa o sangre desoxigenada en algún punto de la anatomía cardíaca. Puede ser intracardíaco o puede ser extracardíaco. Intracardíaco sería, ¿cómo se llama?, una comunicación interventricular, comunicación interauricular, una transposición de grandes vasos, etcétera, etcétera. Y extracardíaco podría ser cuando hay colapso de alvéolos pulmonares por X razón. Eso va a causar que la sangre llegue por medio de las arterias hacia la vasculatura pulmonar, llegue desoxigenada, y como no va a haber intercambio gaseoso, va a salir del pulmón igual desoxigenado. Y esta imagen famosa de la Guyton, ¿verdad?, que describe básicamente todos los eventos, tanto en presión, en volumen sanguíneo, el electrocardiograma, el fonograma, en lo que es el ciclo cardíaco, ¿verdad? Siempre vamos a comenzar para describir esta imagen,
siempre se comienza con el primer evento que sucede, el primer evento que sucede siempre es eléctrico, siempre es algo eléctrico que lleva a un cambio de presión, la presión lleva un cambio de volumen y el sonido pues se entremezcla en transcurso de eso. Entonces, para describir esta imagen así se hace. Primero hablamos, de izquierda a derecha, describimos lo que sucede en el electrocardiograma, lo que sucede en cambio de presión, lo que genera el cambio de volumen y el fonograma. Entonces, primero la onda P, que es la despolarización auricular, ya todos saben eso. Normalmente la aurícula pasa pasivamente sangre por medio de las, ¿cómo se llama? De las válvulas auriculoventriculares, pasan pasivamente sangre hacia los ventrículos sin mayor cambio de presión. Aquí ustedes pueden ver que la presión es levemente aumentada. Luego se da la contracción auricular, que está terminada por la onda P, aumenta un poquito más la presión y esto va a conllevar a aumentar el volumen, este volumen es intraventricular, aumenta levemente el volumen ventricular. Luego se da lo que es la contracción ventricular por medio del complejo QRS. Al darse a la contracción ventricular, como eso causa que se cierre el primer ruido, ¿verdad? Que causa que se abra la válvula aórtica. Al abrirse la válvula... Uy, espérame que se me está acabando la batería de esta volada. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Vale. Sí, doctor, lo escuchamos. Entonces, el complejo QRS determina la contracción ventricular, se contrae el corazón, las válvulas auriculoventriculares se cierran, ¿verdad? Pero, están cerradas las válvulas auriculoventriculares, lo que determina el primer ruido cardíaco. El corazón, los ventrículos se están contrayendo con unas válvulas auriculoventriculares cerradas y unas válvulas, en este caso la válvula aórtica también cerrada. Entonces, el espacio dentro del ventrículo no cambia debido a de que ambas válvulas están cerradas, la sangre no tiene para dónde salir, se da una contracción, esto se llama contracción isovolumétrica porque no hay cambio de volumen, aumenta la presión drásticamente sin modificar el volumen. Ustedes pueden ver aquí que el volumen ventricular sigue igual a como fue al final de la contracción auricular. Cuando la presión ventricular llega a un punto por encima de la presión que hay en la base de la aorta, eso determina la apertura de las válvulas aórticas, la salida estrepitosa de la eyección de sangre a través de estas válvulas, que va a aumentar la presión igual en este punto, aproximadamente hasta 120 en adultos, y va a determinar la disminución rápida del volumen ventricular, ¿verdad? Porque se está eyectando hacia la aorta, ¿verdad? Luego aquí la onda T, que todos saben es la repolarización ventricular. Luego llega un momento en donde la presión ventricular disminuye nuevamente por debajo de la presión de la base de la aorta, lo que va a terminar el cierre de las válvulas aórticas, que va a generar el segundo ruido cardíaco. Ahora tenemos ambas válvulas otra vez nuevamente cerradas, el músculo se está relajando, hay presión baja, pero el músculo se relaja con el mismo volumen de sangre dentro de él. Entonces a eso se le va a conocer como relajación isovolumétrica. Luego, cuando la presión intraventricular pasa
por debajo de la presión de las aurículas. Nuevamente se abren las válvulas auriculoventriculares y da paso a un segundo ciclo, por así decirlo. Nuevamente el llenado pasivo de sangre por medio de las aurículas a los ventrículos, que viene dado por esta curva que se ve aquí de aumento de volumen. No hay un fenómeno eléctrico en este momento, ni cambios de presión. Luego se vuelve a dar otra contracción auricular y nuevamente el aumento de presión, el aumento de volumen y se repite otra vez el ciclo, ¿verdad? En este periodo del segundo ruido al primer ruido, al siguiente primer ruido se pueden dar otros dos ruidos que son el tercero y el cuarto, que más adelante los describo. Luego este cuadrito de aquí, si aprendas a lo sumamente importante, es básicamente la base para poder manejar clínicamente a los pacientes con alguna fenómeno hemodinámico que esté alterando su condición normal, ¿verdad? Básicamente tenemos de que, acuérdense de lo que ya me he dicho del gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Entonces eso es vital. Lo que necesitamos en un niño para mantenerlo estable, hemodinámicamente estable, es el gasto cardíaco, ¿verdad? Si lo vemos aquí en el dibujito, gasto cardíaco básicamente se relaciona a una presión arterial normal. Una presión arterial normal va a determinar un flujo sanguíneo normal. Y un flujo sanguíneo normal determina, al final de cuentas, todo se resume en entregar la suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos. Eso es el fin de todo, de toda la contracción cardíaca, de la respiración, de todo este desmadre, es entregar la cantidad adecuada de oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿cómo lleva nuestro cuerpo hasta ese punto? Es lo importante que hay que entender para poder, en ciertos casos que se presente, poder incidir sobre eso. Entonces comenzamos, que tenemos la precarga, pues, la contractibilidad cardíaca y la poscarga. La precarga, ya lo habíamos dicho, es el retorno venoso, la cantidad de sangre que llega hacia el corazón, ya sea al corazón derecho y corazón izquierdo. Cada cámara cardíaca tiene su precarga, ¿verdad? La precarga del corazón derecho está dado por la cavas superior, inferior, ¿cómo se llama? El seno coronario, etcétera, etcétera. La precarga del ventrículo izquierdo está dada por las arterias pulmonares. Perdón, las venas pulmonares que regresan de los pulmones hacia las aurículas, hacia la aurícula izquierda. Ahí la contractibilidad, bueno, la precarga, ¿cómo la podemos modificar? Básicamente la precarga se modifica con volumen sanguíneo o con líquidos. Un paciente deshidratado, dependiendo del grado de deshidratación, puede tener una precarga disminuida porque hay menos volumen sanguíneo. Entonces esa precarga disminuida va a generar menos volumen latido, menos gasto cardíaco, presión arterial baja y así, ¿verdad? Seguimos en la cascada. Si disminuye uno de los componentes de la izquierda, al final nos va a llevar a disminución de la entrega de oxígeno. Luego la contractibilidad, que es la fuerza de contracción del corazón, ¿verdad? Que básicamente esta la podemos modificar nosotros como médicos con medicamentos como adrenalina, endobutamina, noradrenalina, etcétera, 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 para ordenarle al corazón que se contraiga más rápido, estimular más receptores beta, 1 en este caso, y el corazón se va a contraer con mucha más fuerza, ¿verdad? También podemos darle lo que habíamos dicho al principio, uno de los principales componentes de la conductividad eléctrica en el corazón, que es el calcio. Vamos a administrarle adecuados niveles de calcio iónico al niño para que el corazón se pueda contraer de forma adecuada. Entonces ahí podemos modificar nosotros la contractibilidad. Situaciones que nos pueden disminuir la contractibilidad del corazón podrían ser
un infarto, pero eso es sumamente raro en pediatría, ¿verdad? Pero como este volado también sirve para adultos, porque esto es fisiología, ¿verdad? Un infarto, ya orientándonos más en pediatría, un niño con acidosis, el corazón se contrae con mayor dificultad, o mejor dicho, menos eficientemente. De ahí con respecto a la poscarga siempre nos han explicado que básicamente las poscargas es la resistencia vascular es periférica, ¿verdad? Pero si ustedes ven en cascada, en este esquema, las resistencias vasculares periféricas están más adelante. Entonces, no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Las resistencias vasculares periféricas no tienen, incidencia en cuanto al volumen latido, sino que tienen incidencia en cuanto a la presión arterial. Porque las resistencias vasculares periféricas es como la mayor o menor elasticidad o dureza que tengan las arteriolas en cada uno de los órganos. Entonces, ¿qué es la poscarga en sí? La poscarga es, en realidad, la fuerza contra la cual el corazón debe contraerse. O sea, hay una fuerza que se opone a la contracción cardíaca. Básicamente es la elastancia del corazón. Entonces la poscarga es esa intensidad de esa fuerza de contracción cardíaca, por así decirlo. Es la necesidad del corazón, del músculo cardíaco, de no estar contraído, básicamente. Entonces, contra la poscarga, directamente podemos influir también con ¿cómo se llama? Con ciertos medicamentos, más que todos los derivados del isoproterenol o la adrenalina a dosis beta, lo que va a causar una menor oposición hacia la contracción cardíaca. Estos tres aspectos, precarga, contractilidad y poscarga, dan lo del volumen latido. De ahí, el volumen latido es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido, eso es obvio. La frecuencia cardíaca, la velocidad con la que se contrae el corazón un minuto, juntos, ambos van a dar el gasto cardíaco. ¿Cómo podemos incidir en la frecuencia cardíaca? Pues igual, con medicamentos, adrenalina, noradrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. El gasto cardíaco relacionado con las resistencias vasculares periféricas nos va a dar presión arterial. Básicamente, las resistencias vasculares periféricas tienen una relación indirecta hacia la presión arterial. O sea, entre más resistencias vasculares periféricas, es una relación directa. Entre más resistencias vasculares periféricas es mayor presión arterial. Entre menos resistencias vasculares, menor. El gasto cardíaco también tiene una relación directa. Entre más el gasto cardíaco, mejor presión, y al contrario. Eso nos va a dar un flujo sanguíneo, por lo tanto la entrega de oxígeno. Pero también hay otro aspecto en cuanto a la entrega de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno en la sangre, la cual está determinado por la concentración de hemoglobina, el oxígeno unido a la hemoglobina y el oxígeno disuelto en el plasma. Cada uno de estos aspectos nos va a dar el contenido arterial de oxígeno. ¿Cómo podemos incidir en esto? Pues, uno, aporte de oxígeno al paciente, bigotera, hood, mascarilla con reservorio, etcétera, etcétera. Dos, con una buena concentración de hemoglobina. Es la otra forma que podemos incidir. Si está anémico, pues pasándole empacados, etcétera, etcétera. Esa es otra forma de ver el esquema. Precarga es la fuerza que distiende el músculo relajado que condiciona la relación. Esta es como la forma así bonita de decir precarga, que es la fuerza que distiende el músculo relajado y que condiciona el grado de elongación de la fibra miocárdica antes de contraerse. Poscarga, aquí creo que me equivoqué,
porque la fuerza, es la fuerza, no, está bien, lo puse al revés, puse primero poscarga y después contractibilidad, pero sería después contractibilidad, se refiere a la capacidad intrínseca de cortamiento de la fibra muscular aislada o engrosamiento sistólico en el corazón intacto. Se puede definir como la mayor o menor fuerza que desarrolla el corazón al contraerse frente a condiciones similares de precarga y poscarga. Y la poscarga es la fuerza contra la que se contrae el músculo cardíaco, es lo que le mencionaba, es la fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo, equivale al grado de fuerza contráctil que debe desarrollar el ventrículo para abrir las válvulas sigmoides y enviar sangre a la arteria aorta o pulmonar. Aquí básicamente este esquema es la relación entre volumen ventricular con gasto cardíaco. Aquí más que volumen ventricular sería retorno venoso, ¿verdad? Quizás está un poquito mejor esta. Bueno, son casi que iguales, solo que ponen, ¿cómo se llama? Leyendas diferentes. Aquí a la vertical le dan fuerza de contracción, aquí le dan gasto cardíaco, aquí a la horizontal le dan longitud y aquí le dan volumen ventricular. Pero básicamente es la relación que tiene el retorno venoso o la longitud en la que se extienden las fibras miocárdicas al llenarse de sangre durante la diástole con el retorno venoso, y en la vertical es el gasto cardíaco o la fuerza que el corazón hace para poder sacar esa sangre que tiene dentro del ventrículo. Entonces ustedes podemos ver que a medida aumenta el retorno venoso desde cero, el gasto cardíaco va progresivamente también aumentando. O sea, en respuesta a, esto se llama ley de Frank-Starling, más adelante se les digo, a medida aumenta gasto cardíaco, o mejor dicho, retorno venoso, aumenta gasto cardíaco, porque el corazón así es, se adapta al volumen de sangre que le llega en el retorno venoso. Pero aquí se puede ver que hay un punto en el cual si aumentamos más el retorno venoso o la sangre que llega al corazón, ya el corazón ya no se contrae con la misma fuerza, sino que al contrario disminuye. Entonces, como ya no se contrae con la misma fuerza, el gasto cardíaco ya no aumenta más. Entonces, básicamente esa es la ley de Frank-Starling. Aquí la describe. La tensión desarrollada por una fibra muscular al contraerse está en relación directa con la longitud inicial de la fibra. ¿Verdad? Básicamente, entre más se distiende la fibra, más fuerte se contrae. Pero eso tiene un punto, ¿verdad? Es como un resorte, que un resorte tiene un punto en el cual ustedes lo pueden estirar. Si sobrepasan ese punto, el resorte se deforma. En el caso del corazón no se deforma, pero la fibra cardíaca no se contrae con la misma fuerza. De esta forma se relaciona la precarga con el volumen sistólico de eyección. Para una determinada longitud inicial de la fibra, el calcio y las catecolaminas y los fármacos inotrópicos aumentan la contractilidad miocárdica, por lo tanto modifican la posición de las curvas de longitud-tensión. Esta es la curva de longitud-tensión. La fracción de eyección es el porcentaje del volumen del ventrículo izquierdo que se consigue bombear del total que contiene el final de la diástole. Más o menos, la fracción de eyección viene siendo del 60 al 70%. Recordar que el corazón realmente nunca queda vacío, ¿verdad? Nunca es que el aurículo nunca tiene sangre, el ventrículo nunca tiene sangre, no, sino que siempre están llenos hasta cierto punto, pero, ¿cómo se llama? Al contraerse, generalmente expulsa aproximadamente el 60 al 75% de lo que tenía. El gasto cardíaco, volumen cardíaco, es el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo bombea en un minuto, y es igual al volumen sistólico del ventrículo izquierdo multiplicado por la frecuencia cardíaca. Esto ya lo habíamos visto. El índice cardíaco es la relación que tiene el gasto cardíaco por cada metro cuadrado de superficie corporal del paciente. Y esto tiene aproximadamente un valor normal de 2 a 3 en los niños. Entonces, si vemos mecanismos compensatorios, dice aquí, si vemos esto, básicamente lo que hay que aprenderse es esto. Si lo vemos, ¿y qué mecanismos compensatorios, sin nosotros incidir absolutamente en nada, un niño le llega a la unidad de salud, a la emergencia, a la casa, donde quieran, al parque,
donde está dando la consulta bajo el Pablo Mango, le llega por diarrea. Me ha hecho 10 veces, ha vomitado 8 veces, está evidentemente deshidratado. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos compensatorios que tiene el propio cuerpo para poder mantener una entrega de oxígeno tisular normal? Son, en los niños siempre lo primero lo que se va a modificar es aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, todo paciente pediátrico que tenga una frecuencia cardíaca por encima de los valores normales para su edad puede tener, si no tiene fiebre, obviamente puede tener algún grado de deshidratación, choque, etc. Otra forma es que al paciente le va a dar sed con el objetivo de tener más volumen sanguíneo, aumentar la precarga. La contractibilidad del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, también se aumenta la contracción cardíaca porque se liberan las catecolaminas, ¿verdad? Las resistencias vasculares aumentan para mantener una presión arterial, ¿verdad? Todo con el fin de mantener una presión arterial. Las resistencias vasculares periféricas aumentan. Si las resistencias vasculares periféricas están aumentadas, ustedes van a ver un llenado capilar prolongado, porque a mayor resistencia vascular, la sangre pasa con mayor lentitud, por los capilares de menor calibre. Entonces, se va a ver ese llenado capilar prolongado, pero ahí eso ya es un fenómeno posterior al aumento de la frecuencia cardíaca. De ahí el niño se va a poner taquipnéico con el objetivo de oxigenar mayor cantidad de sangre, ¿verdad? Como el corazón está bombeando sangre más rápido, los pulmones tienen que seguir ese ritmo al cual la sangre está fluyendo dentro de ellos para poder oxigenar esa sangre y mantener una entrega de oxígeno tisular. Entonces, esas son las cosas que ustedes van a ver en un paciente que puede estar hemodinámicamente comprometido, frecuencia cardíaca alta, sensación de sed, llenado capilar prolongado, taquipnea. Posteriormente, cuando ya esos mecanismos compensatorios básicos no llegan a suplir, ya comienzan a disminuir la presión arterial porque ya el gasto cardíaco ya ha disminuido, disminuye el aporte de oxígeno, el nivel de estatura, etcétera, etcétera. Entonces, con respecto a la frecuencia cardíaca, se define como número relativo, por un minuto, se exploran los 4 ruidos, los últimos 2 son considerados patológicos. El primer ruido, ya les he mencionado antes, corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. El desdoblamiento es la identificación de cada uno de los 2 sonidos producidos por el cierre de las 2 válvulas. Si hay desdoblamiento del primer ruido, pueden haber causas, puede ser fisiológico, bloqueo de rama derecha, extrasístole del ventrículo izquierdo. El aumento de la intensidad se debe a una estenosis mitral, taquicardia, bloqueo cardíaco completo, y la disminución, pericarditis, choque o insuficiencia mitral. El segundo ruido corresponde a la cierre de las válvulas semilunares, el que marca el final de la sístole, el inicio de la diástole. Es más corto que el primer ruido. El desdoblamiento durante la inspiración es fisiológico, o sea, si ustedes inspiran y ocultan el corazón, el segundo ruido lo van a escuchar como en 2 tonos. No es completamente separado, sino que se escuchan 2 tonos, porque como la expansión torácica aumenta la cantidad de volumen sanguíneo que va hacia el corazón izquierdo, las válvulas se cierran en diferentes momentos. En la expiración, ese desdoblamiento es patológico, indica pericarditis, insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca, estenosis pulmonar. El tercer ruido es el ritmo de galope. Se da como consecuencia de las vibraciones de las paredes ventriculares al recibir sangre durante la fase de llenado ventricular rápida, que es cuando las aurículas se contraen, ¿verdad? Antes de la contracción auricular, perdón. Y el cuarto ruido se origina con la contracción auricular y se sitúa inmediatamente antes del primer ruido. Y siempre es patológico porque se debe a una mala distensibilidad del ventrículo izquierdo, principalmente. Esta es una tabla que es sacada del PALS, que es de las frecuencias
cardíacas. Tómenle screenshot si quieren a la ¿cómo se llama? A la imagen, porque esto es bien importante que se lo aprendan, ¿verdad? Para tenerlo siempre en cuenta. Pulso. El pulso tiene muchas características. Es la onda que es determinada por la distensión súbita de las paredes de la aorta, originada en la inyección ventricular y se propaga a través de las arterias gracias a la elasticidad de esta. La velocidad de propagación del pulso es de 8 a 10 metros por segundo, de manera que la onda llega a las arterias alejadas del corazón antes de que haya terminado el periodo de inyección ventricular. O sea, es sumamente rápido. Entonces, básicamente son, en pocas palabras, son los latidos sentidos con los dedos. El pulso de la arteria es la consecuencia de la transmisión de la onda de presión generada por la eyección de la sangre a la aorta. Siempre es conveniente en un paciente que acaban de ver, un paciente que está grave o algo, que no es tan seguro la patología que tiene, siempre evaluar los pulsos en todas las extremidades. El pulso normal se palpa como una onda que tiene una fase ascendente y una fase descendente, y normalmente hay una como escotadura, una incisura dicrota, se siente como en dos momentos, a veces un poco imperceptible. Creo, ¿dónde están las cosas? Aquí están las cosas. Ya les había dicho, consta de una onda de ascenso más rápido, que está más lenta, que está interrumpida por la melladura dicrótica que corresponde al cierre de la válvula aórtica. La morfología del pulso puede orientar a un posible diagnóstico. En la mayoría de personas el pulso es la medida correcta de la frecuencia cardíaca, obviamente. En dados casos, por ejemplo, cuando hay una fibrilación ventricular sin pulso, pues obviamente no se va a sentir pulso, o cuando hay bloqueos, algo así, no se siente el pulso al mismo ritmo del corazón. El pulso arterial refleja básicamente los acontecimientos hemodinámicos del ventrículo izquierdo. Y todas estas son las características del pulso. Cuando ustedes describan las historias clínicas, pulso, no solamente pulso palpable o pulso normal, algo así, no. Hay que ponerle pulso, la frecuencia, pulso rápido, pulso lento, ¿verdad? O pulso acorde a la frecuencia cardíaca. El ritmo es un pulso regular, un pulso irregular. Se le sienten pulsaciones anticipadas, o sea, extrasístoles. La amplitud es bien importante, se siente un pulso débil, que apenas lo logran palpar, un pulso fuerte, amplio, que casi que les levanta el dedo. Un pulso filiforme son pulsos rápidos, pero que no tienen una amplitud, o sea, ¿cómo se llama? Desde la parte más alta hasta la más baja, está muy angosto, o sea, son chiquitos, por así decirlo, los pulsos. Se los siente, pero son bien rápidos y chiquitos. Y pulso paradójico, que es cuando respira, el pulso disminuye. La amplitud del pulso disminuye. Y la igualdad es que todas las pulsaciones tienen la misma amplitud y como ocurre que el pulso es igual. Estas son todas las características del pulso. El pulso paradójico es la reducción de la presión arterial o disminución de la amplitud del pulso a más de 10 milímetros. Aquí se miran, esta es una imagen del pulso, así esquemática. Aquí se siente, imagínense que tienen el dedo sobre la arteria, se siente el pulso, El paciente respira y se siente una disminución. Es el pulso paradójico, que disminuye la presión arterial en 10 milímetros de mercurio en inspiración. Puede ser causada por neumáticos, constricción pericárdica, taponamiento cardíaco, todo lo que aumenta la presión intratorácica, mejor dicho, todo lo que aumente la presión alrededor del corazón va a causar pulso paradójico. El filiforme, que son pulsos rápidos con una amplitud bien baja, son chiquitos, por así decirlo. Nuevamente el esquema y recordar los videos de Korokov, que es para la medida de la presión, para cuando medimos la presión arterial auscultada, que ahora eso ya pasó a mejor vida, ya solamente con los manguitos automáticos, ¿verdad?
pero siempre es importante recordarlo. El primero, que es el sonido de rotura, el primer ruido que se escucha es la presión sistólica. El segundo son los murmullos del oído en la mayor parte del espacio entre la presión sistólica y diastólica. Tercero y cuarto se oyen las expresiones dentro de los 10 milímetros de mercurio sobre la presión diastólica, descrito ambos como golpeando pesadamente o callando, y el quinto es el silencio que se oye a medida que la presión del brazalete cae debajo de la presión sanguínea diastólica. La presión arterial coincide con el primer ruido, la presión sistólica coincide con el primer ruido de Korokov. La presión arterial diastólica en niños menores de 3 años coincide con el cuarto ruido, y en los adolescentes la presión diastólica coincide en la fase o con el ruido del quinto o en la última fase. Esta es sumamente importante. Tómenle screenshot o no sé, algo. Pero básicamente es los valores de presión arterial normales en los niños dependiendo de la edad que tengan, ¿verdad? Ya casi terminamos. Al nacimiento la presión arterial sistólica tiene que ser mayor de 60. O sea, puede tener lo que sea, pero mayor de 60 es normal, tranquilo. El primer año de vida tiene que tener arriba de 70. Es como una guía rápida. Toman la presión, para no ver las tablas, solo se acuerdan de estos valores. De ahí, del segundo año para arriba, es la edad multiplicada por 2 más 70. Esto es una guía espaldas. La edad multiplicada por 2 más 70. Y la fórmula que determina el percentil 50 de la presión arterial es la edad por 2 más 90. Este valor de arriba, 60, 70, la edad por 2 más 70, es el valor mínimo que debe tener. Menos de eso está comprometido hemodinámicamente. Lo ideal que debe tener es edad por 2 más 90. De ahí la presión arterial media, todos saben, la fórmula es, la presión arterial media, que es importante porque determina la perfusión tisular. O sea, puede estar el niño con una hipertenso, pero, mejor dicho, si está, ¿cómo se llama? Sí, hipertenso, la sistólica está alta, pero la diastólica está demasiado baja, puede generar una presión arterial media baja, y al final la presión efectiva va a ser baja, por lo tanto no se va a ver una adecuada perfusión de los órganos. Entre los órganos están la cerebral, los tisulares en general y los órganos abdominales. Cada uno es la presión arterial media menos la PIC, presión arterial media menos la presión venosa central, y la presión arterial media menos la presión intraabdominal. El cálculo, la presión sistólica más 2 entre 3. Perdón, la presión sistólica más 2 veces la diastólica entre 3. Y aquí está ¿cómo se llama? La fórmula. El percentil 5, lo menos que debe tener de PAM, la edad por 1.5 más 40. Y el percentil 50, la edad por 1.5 más 55. También deben aprenderse esta fórmula. Y la presión de pulso es la diferencia, esto lo conocen por lo del dengue, la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, que básicamente indica la distensibilidad arterial, y la presión de pulso menor de 20, en casos de dengue, significa hipoperfusión, fuga capilar, implica que quede rehidratar al paciente, ¿verdad? Una presión de pulso amplia puede orientar una patología cardíaca congénita como CIB. Y eso sería todo lo de la clase. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, creo que la clase no. Solo queríamos consultarle, la vez pasada no nos cayó Mándame tu número otra vez. Sí, doctor. Tu correo, te lo voy a mandar ahorita, porque es que a veces se me va la onda, el tiempo me come. Sí, sí.